Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá para la cuarta clase de metodología de la investigación, métodos y técnicas de la investigación. Y ya en la clase pasada estuvimos viendo los diferentes enfoques que podíamos darle al trabajo, en este caso la tesina que ustedes van a realizar, y que habíamos visto que podíamos darle un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. En el día de hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos referentes al enfoque cuantitativo, es decir, si ustedes analizaron con respecto al trabajo que les había pedido para esta semana, analizaron su idea, su problema de investigación y les pareció que el enfoque que surge del problema planteado es un enfoque cuantitativo, en el día de hoy vamos a ver algunos aspectos un poco más detallados para que ustedes puedan seguir adelante en el planteo de la metodología. En el caso de que el enfoque que ustedes crean que le van a dar en la investigación es cualitativo, la clase que viene vamos a ver, eh, así como hoy vemos el enfoque cuantitativo, vamos a ver detalles del enfoque cualitativo para que también puedan eh, detallar y pensar en profundidad algunos aspectos en particular. Arranco por el cuantitativo porque las ideas que vi que estaban planteando, la mayoría tiene un enfoque mayoritariamente cuantitativo, puede que algunos sean mixtos, o varios de ellos son mixtos, pero la mayoría predominantemente cuantitativos en esa mixtura. ¿Se acuerdan que habíamos visto que podíamos tener mixtos de igual proporción cualitativo-cuantitativo? Podían tener mayor carácter cuantitativo o mayor carácter cualitativo. De los que vi, la mayoría tienen un mayor carácter cuantitativo y por eso arrancamos por este tipo de enfoque. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver en particular dos temas hoy, que son el alcance y el diseño, que surge de un enfoque cuantitativo. Por un lado tenemos entonces el alcance. ¿A qué nos referimos con el alcance? El alcance constituye un continuo de causalidad que puede tener un estudio. Esto quiere decir, no son categorías estancas en donde o sí es exploratorio, o sí es descriptivo, o sí es correlacional, o sí es explicativo, sino que es algo que va cambiando continuamente, de a poco, y hace que un estudio sea mayoritariamente exploratorio, o más bien descriptivo, o mayormente correlacional o explicativo. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas categorías. Ahora, una vez que ustedes detectan cuál es el alcance de su trabajo, ahí de eso se va a desprender la estrategia de investigación y el posterior diseño, o sea, el diseño que está asociado a la estrategia de investigación, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Entonces, primera tarea que tendrían o primer objetivo cuando vean esta clase va a ser analizar su trabajo y pensar cuál va a ser el alcance. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas cuatro posibilidades y ustedes vayan procesando cómo piensan el problema de investigación que plantearon y vean, de acuerdo a los resultados que esperan obtener, si va a tener un alcance más bien exploratorio, más bien descriptivo, más bien correlacional o más bien explicativo. Bien, veamos a qué nos referimos con cada una de estas categorías. Alcance exploratorio. Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Esto es lo que tienen ahí en la slide, en el slide, la diapositiva, y sin embargo, y en sí a lo que apunta es que un enfoque exploratorio implica una investigación que aborda un tema del cual no se sabe prácticamente nada. Acá planteo un ejemplo que está bastante bueno, que es los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario sobre el lugar. Es decir, ustedes tienen una vaga idea sobre el funcionamiento de un fenómeno, pero no hay información al respecto. Es decir, ustedes no conocen los detalles, no hay información previa que les indique cómo ese fenómeno funciona o cómo va a ir sucediendo. Con lo cual, ustedes se introducen al tema de manera prácticamente a ciega. Entonces, el objetivo de este trabajo, cuando sea exploratorio, va a ser abrir las puertas a ese fenómeno, va a ser dar información inicial que quizás no va a ser tan ajustada, tan focalizada, va a ser un poco más genérica, pero lo que busca es dar unos primeros pasos en la investigación sobre ese tema. Eh,
¿cómo saben ustedes si ese tema está explorado o no previamente? Entonces, si tu investigación va a ser más bien exploratoria o no. Bueno, a través de la literatura que revisan, ¿sí? Van a ir investigando con los antecedentes, o es lo que muestran los antecedentes, y les va a ir mostrando si ese tema ya ha sido explorado o no. Si ustedes proponen un abordaje exploratorio de un tema que ya está muy investigado, no va a tener mucho sentido. Sí puede pasar que ustedes planteen un abordaje nuevo de ese tema, es decir, un tema que ya se ha explicado, ya se ha investigado de varias investigaciones, pero siempre enfocado desde una perspectiva. Bueno, ustedes pueden proponer una perspectiva nueva, un enfoque nuevo a ese problema, y si nadie lo hizo previamente, bueno, el primer acercamiento va a ser de características exploratorias. Pero entonces, acá lo importante es que el alcance exploratorio no va a ir más allá que simplemente mostrar unos primeros rasgos de comportamiento para ese fenómeno, ya sea de comportamiento de personas, de funcionamiento de un fenómeno en particular, o sea, lo que sea que estén investigando. Pero lo importante es que el alcance, hasta dónde vamos a llegar con la investigación, eso implica el alcance, va a ser simplemente, bueno, dar unos primeros pasos que le sirvan de puntapié a una futura investigación que ya no va a ser exploratoria, sino que va a ser, en este caso, descriptiva. Entonces, cuando ya se exploró el tema, cuando ya se inició la investigación sobre ese tema, las investigaciones siguientes pueden ser propias o de otros grupos de investigación que se paran, como habíamos hablado que la ciencia implicaba una escalera en la que cada uno se paraba en un escalón que le daba una investigación anterior. Bueno, las investigaciones exploratorias nos van a dar un primer escalón para dar un siguiente paso que es un paso descriptivo. ¿Y a qué apuntamos con una investigación descriptiva? Bueno, buscar especificar las propiedades, las características y los perfiles de un fenómeno que se somete a un análisis. Únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, no indicar cómo éstas se relacionan. ¿Sí? Entonces, ustedes lo único que van a decir con un estudio descriptivo es estas cosas suceden de esta manera, pero no van a buscar relacionar eventos entre sí, ¿sí? Ustedes van a dar parámetros de, bueno, esto A pasa de esta manera, B pasa de esta manera, pero no buscan relaciones entre A y B, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir, los clubes de estas características presentan, no sé, características de esta manera, ¿sí? Trabajan de esta forma o muestran este tipo de dinámica. Ahora, ustedes no buscan una relación entre A y B, simplemente están describiendo el panorama, están describiendo la situación que están investigando. En este clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, ¿sí? Entonces, básicamente, como les decía, primero se explora un tema, se abre la puerta a esa temática. Siguiente, se hace una descripción, se hace como una foto de lo que es el panorama en ese momento y cómo las diferentes variables que se pueden encontrar existen en ese momento, en ese contexto, ¿sí? Pero el alcance, hasta dónde vamos a llegar a explicar, solo va a buscar describir, ¿sí? Entonces, si vamos a seguir con el ejemplo que daba el libro, todo esto que yo les estoy, todos los slides, todas las diapositivas, todo lo que vean acá está sacado del libro de Sampieri, con lo cual pueden ir y buscarlo y leerlo de manera mucho más detallada en el libro. Entonces, eh, como les mencionaba, el libro presenta el ejemplo de llegar a una ciudad que ustedes no describieron, que ustedes no conocían previamente, entonces la exploran primero, llegan y van conociendo esa ciudad sin tener ninguna información previa. Ahora, ¿qué hacen después? Bueno, pueden ir describiendo esa ciudad, ¿sí? Entonces, la gente es de esta manera, los lugares para comer son de esta manera, las calles son de esta manera, el transporte funciona de esta manera, ¿sí? Van describiendo cómo es, pero no buscan relacionar una cosa con la otra. Si ustedes buscan relacionar una cosa con la otra, ya pasan a un alcance que va a ser correlacional, ¿sí? Si ustedes quieren decir, el transporte de una ciudad es de esta manera,
Y esto sucede a raíz de que las distancias que se recorren son de esta manera, entonces buscan eh, una relación entre dos variables, vamos a ir a alcances que van a ser correlacionales o el que le sigue, que es explicativo. Entonces, un alcance correlacional implica que lo que se quiere es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Miden cada una de ellas y después cuantifican y analizan la vinculación. Intentan predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir del valor que poseen en la o las variables relacionadas. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es ver si, por ejemplo, si seguimos con la ciudad, en los barrios de la ciudad en los que hay más cantidad de gente, a la vez hay más cantidad de transporte. Y en los barrios donde hay menos cantidad de gente, hay menos cantidad de transporte. O en los barrios donde hay más plazas, también hay más tachos de basura. Y en los barrios donde hay menos plazas, hay menos tachos de basura. Relaciones, ¿sí? Por eso es que dice que se cuantifican y se analiza la vinculación. Se ve, en el anterior no hacía falta cuantificar, ¿sí? Simplemente se describía. Acá lo que hay que ver es si el aumento de la cantidad de veces que sucede algo coincide con la cantidad de veces que sucede otra cosa, ¿sí? Entonces, como les decía, para los barrios donde hay más cantidad de gente, también hay más cantidad de lugares para comer, por ejemplo. Entonces ahí vemos que donde aumenta una cosa, aumenta otra. Aumenta la cantidad de gente, aumentan lugares para comer. No sé, hay menos tacho de basura, hay más suciedad. ¿Sí? Puede ser una correlación positiva, en donde cuando uno aumenta, el otro también aumenta, hay más gente, entonces hay más lugares para comer. O puede ser una correlación negativa, cuando uno disminuye, el otro aumenta, o cuando uno aumenta, el otro disminuye. Entonces hay menos tacho de basura, entonces hay más suciedad en la calle. ¿Sí? Una disminuyó, la otra aumentó. No sé, hay más cantidad de transporte, entonces hay menos bicicletas andando por la calle, por ejemplo. Entonces uno aumentó, el otro disminuyó. Ese tipo de análisis, en donde uno cuantifica cómo se modifica una variable y otra variable y ve si se modifican de manera conjunta, se llama estudio correlacional. Ese es el alcance que nosotros vamos a buscar para este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces teníamos el exploratorio, que simplemente buscaba conocer inicialmente un fenómeno, el descriptivo, que va contando cómo es ese, digamos, ese panorama, lo va describiendo, el correlacional que busca conectar la modificación de dos variables, dos categorías, dos conceptos dentro del ámbito que está estudiando, pero simplemente busca ver si ante el aumento de una categoría hay otra que aumenta de manera proporcional y o el aumento de una categoría hay una disminución proporcional o a la inversa. Solamente busca esto, ver si cuando uno aumenta, otro aumenta. Si cuando uno disminuye, el otro disminuye. Pero no va a explicar por qué está esta conexión. Cuando uno quiere establecer la razón, la causa por la cual hay conexión entre la variación de dos variables, busca un alcance exploratorio, que es el que sigue. Pero es importante, antes de llegar al enfoque, al alcance exploratorio, detenernos en un detalle con respecto al alcance correlacional. Al momento de correlacionar dos variables, es decir, correlacionar, repito, implica ver que cuando una variable sucede, otra sucede. Cuando una variable aumenta, otra aumenta. Ahora, después vamos a ver en el diseño que esto puede ser ausencia-presencia o puede ser por cantidad. Pero hay que tener mucho cuidado, y esto es súper importante, con el siguiente concepto. Correlación no implica causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dos cosas se presenten de manera conjunta no quiere decir que una sea causa de la otra. Si alguien cursó conmigo evaluación físico-deportiva o evaluación de la condición física, se acordarán que hablamos del tema del lactato, ¿sí? Y antiguamente se decía que el lactato en los músculos, el ácido láctico en los músculos, causaba dolor. Y habíamos hecho toda la explicación para contar y para terminar
de entender que si bien a la misma vez existe presencia de lactato muscular y dolor muscular, no quiere decir que el lactato sea el que produce el dolor. ¿Sí? Son dos cosas que coinciden temporalmente, que tienen una correlación, porque cuando aparezca lactato, después va a aparecer dolor, pero no hay una relación causal, no hay una causa entre una y la otra. Cuando uno encuentra este tipo de relaciones, este tipo de correlaciones, y que no hay una relación causal entre una y la otra, se dice que son correlaciones espurias o falsas. Quiere decir, existe una coincidencia temporal entre los dos eventos, pero no existe una causa que las una. No sé si recuerdan, o si ven Los Simpsons y recuerdan este capítulo, pero en la escena que está acá grafitada, Lisa le dice a Homero que con una piedra que encuentra ahí puede ahuyentar a los tigres. Homero le pregunta cómo funciona y Lisa le dice, no funciona, pero no veo ningún tigre por acá. Y Homero le dice, Lisa, te quiero comprar la piedra. Como creyó que por tener la piedra no había tigres. Y las dos cosas sucedieron. Está la piedra y no están los tigres. Pero no hay una causa. No es que por tener la piedra no hay tigres. Suceden las dos cosas simultáneamente, pero no están relacionadas causalmente. Esto es una correlación, ¿cómo se llama? Espuria. Dos cosas que suceden al mismo tiempo, dos cosas que las voy a ver relacionadas, pero que no necesariamente tienen relación una con la otra. En particular, el caso este de la escena de Los Simpsons es un evento puntual, pero podríamos referirnos a ejemplos como, eh, por ejemplo, si ustedes buscan en Wikipedia, que es algo que pueden hacer, correlación espuria, van a encontrar que se da un ejemplo que es el siguiente. Podríamos correlacionar la cantidad de desmayos en la vía pública con la venta de refrescos, ahí dice refrescos, pero de gaseosas en los kioscos. ¿Por qué? Porque, bueno, en los meses de mayor calor se ve un aumento en la cantidad de desmayos en la vía pública y también se ve un aumento de la compra de gaseosas o de bebidas frías en los kioscos. Las dos cosas suceden temporalmente de una manera coincidente, pero no quiere decir que una tenga que ver con la otra. Ambas posiblemente estén afectadas por un mismo factor, que sea el calor. Entonces, al haber más calor, hay más gente que se desmaya en la vía pública y hay más gente que compra bebidas. Sin embargo, no existe una relación causal entre una y la otra. Uno podría decir, la gente se desmaya más porque toma más gaseosa o más refresco o más bebidas frías, lo cual no tendría una relación teórica muy, digamos, sostenible, muy fuerte. No sé si se puede sostener teóricamente de alguna manera. Sin embargo, la correlación nos diría eso. En los meses de diciembre, enero y febrero en Buenos Aires, vamos a ver más cantidad de venta de gaseosas y bebidas frías en los kioscos y más cantidad de desmayos en la vía pública. Entonces, si uno toma bebidas gaseosas y bebidas frías, entonces se desmaya en la vía pública. No, no funciona de esa manera. Sin embargo, la correlación, si la vemos de manera superficial, podría indicarnos esto. Es una correlación espuria, una correlación que algunos textos la pueden llamar falsa. Va a ser falsa en tanto y en cuanto la querramos relacionar de manera causal, que querramos decir que el aumento de uno se debe al aumento del otro de una manera que está relacionada por una causa intermedia. Si nosotros simplemente decimos, cuando hay más venta de bebidas frías, también hay más desmayos en la calle, simplemente estamos expresando la correlación. De esta manera no estamos aventurándonos a hacer una explicación del fenómeno. Entonces, cuando uno plantea un alcance correlacional, busca mostrar estas, eh, estas variaciones de las variables de manera armónica. Y tiene que tener cuidado con aventurarse a arriesgar relaciones causales solo por correlaciones que pueden ser, como veíamos recién, espurias. Entonces, si uno busca realmente encontrar una relación de causa y efecto entre la variación de dos variables o de dos categorías o de dos conceptos, va a ir a un enfoque, a un alcance, perdón, que sea explicativo. En el enfoque explicativo, en el alcance explicativo, perdón, lo que uno busca es esto, tratar de establecer las causas de los eventos y los fenómenos físicos o sociales
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiestan o por qué se relacionan dos o más variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de esto, ¿sí? Sí o sí, vamos a necesitar hacer una correlación. Cuando encontremos la correlación, vamos a ver si existe que uno sea la causa del otro. Y para esto va a ser necesario hacer un estudio mucho más estructurado. ¿Por qué? Porque para establecer que un concepto o la ocurrencia de una variable implica o es la causa de la ocurrencia de otra, sí o sí tengo que evitar a toda costa que intervengan demasiados factores, porque si no, no puedo establecer que B sucedió a causa de A, porque si yo hago, después vamos a ver qué quiere decir esto de yo hago qué, pero si ustedes créanme que uno puede hacer que suceda A, ¿sí? Entonces, si yo hago que suceda A y entonces veo que sucede B, voy a querer decir que B sucedió a causa de que sucedió A. Si solamente en el ámbito que yo estoy estudiando existen A y B, entonces puedo establecer esa relación. Pero si en el ámbito que yo estoy estudiando, además de A, suceden un montón de otras cosas alrededor, las habíamos llamado en, en clases anteriores variables intervinientes, si suceden un montón de otras cosas alrededor, yo no puedo asegurar que B sucede a causa de A. Porque podría ser alguna de las otras variables que están interviniendo que hagan que suceda B. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber si la venta de refrescos o de gaseosas frías hace que la gente se desmaye, voy a necesitar aislar a la gente de todas las otras cosas que puedan suceder alrededor o mantenerlas iguales para los dos grupos y ver si las personas que toman o que compran bebidas frías después se desmayan y las que no compran bebidas frías después no se desmayan. Entonces, si en el medio puede pasar que haga más calor o haga menos calor, entonces yo no voy a saber si lo que hizo que se desmayaran las personas fue que compraran bebidas frías o el calor, ¿sí? Entonces necesito tener un control máximo de todas las cosas que están sucediendo para poder establecer una relación causal. Esto es lo que vamos a querer hacer cuando busquemos un alcance explicativo. Entonces, arrancamos con un alcance exploratorio en el cual vamos conociendo, vamos teniendo una primera aproximación a un fenómeno o situación o problema. Después lo vamos a describir cuál es la situación. Digo, todo esto no es que ustedes lo tengan que hacer en un trabajo, ¿sí? Son sucesivos trabajos que van parándose sobre el anterior. Ustedes van a establecer el alcance de su trabajo. Van a decir, bueno, yo voy a hacer un trabajo que va a ser exploratorio, porque no existe evidencia previa, no existen trabajos previos que hayan explorado este fenómeno. Entonces me voy a limitar a solamente explorar inicialmente el problema. Ustedes buscan antecedentes y encuentran que el tema sobre el que van a trabajar ya está trabajado previamente, ya hay información. Bueno, entonces simplemente me voy a parar sobre eso, ya sé cómo es más o menos el entorno que me voy a encontrar, voy a entrar y lo voy a describir. Bien, perfecto. Entonces me voy a quedar ahí, voy a describir y voy a parar. Ese es el alcance de mi trabajo. Otro puede decir, no, no solo voy a describir, sino que aparte de escribir voy a buscar correlaciones entre situaciones o entre fenómenos o entre variables. Entonces ya voy a tener un alcance correlacional. Ahora, si además de buscar esa correlación voy a establecer una relación causal entre una y la otra, ahí lo que tengo es un alcance explicativo, ¿sí? Ahora, a continuación, vamos a ver cómo tengo que diseñar yo la investigación para poder lograr cada una de estas. Pero la idea es que ustedes puedan analizar sus trabajos y establecer cuál va a ser el alcance, hasta dónde van a llegar. Como si seguimos con, y para cerrar también el alcance explicativo, si seguimos con el ejemplo de la ciudad, yo había llegado a la ciudad sin conocerla, sin tener ningún tipo de información y la exploré. Después fui escribiendo, bueno, los barrios que tienen más gente, tienen más transporte, los barrios
Perdón, eso sería correlacional. Fui diciendo, bueno, los barrios tienen, tal barrio tiene transporte, tal barrio tiene tachos de basura, tal barrio tiene plazas, fui escribiendo. Después fui buscando correlaciones. Bueno, los barrios que tienen más cantidad de gente también tienen más transporte. Los barrios que tienen más tacho de basura tienen menos basura en la calle. Y así, fui buscando correlaciones. El explicativo sería decir, bueno, la gente busca lugares para tirar la basura y si no los tiene, tira la basura en la calle. Entonces los barrios que tienen menos tacho de basura en la calle tienen más basura tirada en las veredas. Entonces ahí estoy tratando de establecer una relación causal que la establezco a través de un aspecto teórico, ¿sí? Que es entender que la gente cuando no encuentra un tacho de basura tira la basura en la calle igual. Que podría no suceder, ¿sí? Podría no haber ningún tacho en la calle y no haber nada, ningún papel tirado en la vereda porque la gente se lo guarda en el bolsillo y se lo lleva, ¿sí? Entonces hay que hacer un agregado teórico que muestre el comportamiento de las personas. Ahora, vamos a ver a continuación, depende del diseño, cuán fuerte es el establecimiento de esta relación causal o no. Bien, entonces, hasta acá tenemos los alcances. Para resumir, habíamos dicho que el alcance podía ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos y lo mismo ocurre con los demás alcances. No quiere decir que ustedes se limiten a el elemento característico del alcance. Por eso decíamos que es un continuo. Que sea descriptivo o que sea correlacional no quiere decir que sea netamente uno o netamente el otro. Cuando ustedes hagan un estudio correlacional, obviamente van a tener que hacer una descripción previa de las variables, porque si no, no tienen nada que correlacionar. Tienen que describir la existencia de las variables y a partir de ahí las cuantifican y ven si una se modifica en función de la otra o cómo una se modifica en función de la otra. Entonces, eh, uno no quiere decir que sea específico o que sea excluyentemente descriptivo o excluyentemente correlacional. Que la investigación sea de un tipo u otro o incluye elementos de uno o más de estos, depende de cómo se plantee el problema de investigación y los antecedentes previos, ¿sí? Como dijimos antes, para saber si mi investigación va a ser exploratoria o no, tengo que buscar los antecedentes y saber si se investigó previamente o no. Si quiero saber si es necesario hacer una investigación descriptiva, voy a tener que ver si los antecedentes me muestran que ya se haya hecho una descripción del fenómeno o del panorama con el que me voy a encontrar. ¿Sí? Tengo que conocer lo que se llama el estado del arte, cómo está la situación en torno a la investigación de ese fenómeno o lo que vaya a hacer que estudie. Entonces, hasta acá pueden tomarse digamos, una pausa y pensar cuál sería el alcance de sus trabajos. Piensen en el problema porque esto es otra cosa importante. Esto no es que ustedes primero dicen voy a hacer un trabajo descriptivo y a partir de ahí buscan un problema. En general, uno lo que hace es plantea un problema, conoce el problema, busca antecedentes del problema y ahí empieza a establecer el alcance en base a lo que existe, en base a los recursos que uno tiene, el tiempo, la magnitud de la investigación que va a hacer, ¿sí? Porque eso también importa. El alcance requiere o ir avanzando en este grado de alcance requiere diferentes metodologías, diferentes trabajos y eso requiere tiempo y requiere recursos, entonces eso también va a ser un determinante del alcance que ustedes planteen. Pero primero arrancan por el problema, que ustedes ya lo tienen, ya lo plantearon. Bueno, a partir de ese problema y lo que conocen que existe de ese problema, ¿qué alcance van a darle al trabajo? Entonces, hasta acá, plantéense eso, piénsenlo. Vamos ahora a pasar a analizar el diseño. Acá les dejo un cuadro resumen de todo lo que estuvimos viendo. Este mismo cuadro lo pueden encontrar en el libro. Todo lo que les estoy dejando, como les dije, sale de Sampieri, lo tienen a disposición. Pueden ir a buscarlo, buscan la tabla y la van analizando en base a lo que ustedes tengan, a cómo ustedes hayan planteado el problema, qué tipo de alcance le van a dar
a sus trabajos. Ahora, una vez que ya conocen el alcance que le van a dar, hay que pasar a la acción y empezar a pensar en cómo vamos a diseñar la metodología. Ahora, ese diseño, del cual ya hemos hablado, de hecho, este mismo slide lo tenemos en otra presentación anterior, porque ya hemos hablado del diseño de investigación, pero ahora nos vamos a enfocar de manera más minuciosa, más detallada, en entender los diferentes diseños posibles de investigación. Entonces, en principio, los diseños de investigación los vamos a dividir en dos: en un diseño experimental o un diseño no experimental. El diseño en sí es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Es decir, cómo voy a salir yo a hacer el trabajo de campo, a recolectar datos, información, para después obtener la respuesta a la pregunta que planteé y mi aporte al problema planteado. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, sus resultados, tendrán mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. ¿Sí? Es súper importante hacer un diseño cuidadoso, un diseño adecuado para poder responder la pregunta que uno plantea. Puede pasar que uno hace todo un diseño, obtiene resultados y los resultados que obtiene no responden a la pregunta que hizo inicialmente. Y eso es un gran problema. ¿Sí? Porque no estaría bien, no es correcto modificar la pregunta en un diseño, en un trabajo cuantitativo. No está bien modificar la pregunta una vez que ya se inició el trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese diagrama de cómo avanzaba la investigación cuantitativa, en el que los pasos iban solo hacia adelante y no buscaban volver? ¿Sí? Porque la idea es plantear todo previamente para no sesgar, para no influir sobre los pasos anteriores. Si yo avanzo y después retrocedo, cuando retrocedo para modificar, seguramente le voy a meter alguna modificación basada en lo que vi en el paso siguiente, y eso empieza a darle un tinte no tan objetivo al trabajo. ¿Sí? Y acuérdense, como habíamos visto en la clase pasada, que la objetividad era una búsqueda dentro de un planteo cuantitativo. Entonces, como dijimos, los diseños los vamos a dividir en experimentales y no experimentales. Empecemos describiendo los diseños experimentales. Un diseño experimental es en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Acá quiero hacer un, eh, un descargo, no sé, un disclaimer sería en inglés, no me acuerdo bien cómo es una aclaración, sería algo que tengo que confesar, que es que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, yo siempre, por un sesgo propio, le doy un tinte que se direcciona hacia la investigación cuantitativa, ¿sí? La investigación cualitativa, como vimos la vez pasada, se maneja de otra manera, tiene otras rutas, otras maneras de trabajar. Entonces, como verán, cuando hablábamos antes de variable dependiente, variable independiente, que hablamos en las clases anteriores, está muy arraigado al comportamiento o al trabajo de una investigación cuantitativa. Y así es como vamos a ver toda esta clase. Vamos a ver en la clase siguiente, cuando hablemos de cualitativa, que la manera de trabajar es algo distinto. Pero entonces, todo lo que vimos anteriormente, para esta clase, les va a recordar mucho a lo que ya vimos, de variable dependiente, variable independiente, de cómo uno tiene que manipular las variables para ver cómo se comportan otras y buscar las relaciones entre ellas. Entonces, acá Sampieri cita a Creswell, que dice que denomina a los experimentos como estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Entonces, esto es lo que hablábamos recién sobre causalidad, sobre el alcance explicativo. Si uno quiere establecer una relación causal entre dos eventos, entre dos variables, necesita, o lo ideal sería poder acceder a un
diseño experimental en el cual analice la ocurrencia de una situación a raíz de que, a propósito, uno manipula la situación para que pase la otra situación. Es decir, yo manipulo la situación para que suceda A y veo si sucede B. Entonces, para que esto funcione de manera que me diga que B sucede cuando sucede A, la manera para que esto sirva de manera indudable es que no pase nada más que no sea A para que cuando suceda B esté seguro de que sucedió a raíz de A. Entonces, un entorno experimental, un experimento, lo que busca es controlar la situación para manipular una variable, saber que esa variable toma el valor que yo quiero y que todo el resto de las variables intervinientes están controladas y no se van a modificar y van a ser iguales para dos grupos. Y ahora vamos a ver esto de los grupos. Un trabajo experimental consiste en hacer experimentos. Ahora, ¿qué es un experimento? Bueno, como veíamos en el slide anterior, decía que el diseño experimental se utiliza cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Entonces, un experimento es una situación en la cual yo voy a manipular una variable y veo cómo, una variable independiente, que va a ser independiente porque es la que yo manipulo, y veo cómo se relaciona a esa situación una variable o el comportamiento de una variable dependiente. Para que un experimento sea válido, o un experimento en realidad, tiene que cumplir con tres requisitos para poder ser llamado experimento. Esa es la cosa. No es para que sea válido, sino para poder ser denominado experimento tiene que cumplir con tres requisitos. El primero es que haya una manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Es decir, tiene que haber una variable independiente la cual yo pueda elegir qué valor va a tomar y tiene que haber una variable dependiente que yo mida para ver qué valor toma a raíz de la variable independiente que yo establezco. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero lo volvemos a remarcar. Supongamos que yo estoy haciendo una evaluación de salto de las personas, doy el mismo ejemplo que la vez pasada para no confundir. Entonces, si yo le pido a una persona que salte, y a una le dejo mover los brazos y a la otra le obligo a tener los brazos en la cintura, va a saltar una altura diferente. Entonces, yo quiero ver si esa altura de salto se modifica en función de si pueden mover los brazos o no. ¿Y cómo se modifica? Si las personas que pueden mover los brazos saltan más alto o más bajo que las que no pueden mover los brazos. La variable independiente es el movimiento de brazos, porque yo le digo a un grupo de personas que muevan los brazos y le digo a otra persona que no mueva los brazos. Sin embargo, la altura del salto yo no la puedo elegir. Algunos saltarán más alto y otros más bajo. Algunos dependiendo de si mueven o no los brazos y otros no. Yo lo que quiero ver es cuánto influye el movimiento de brazos en la altura de salto que logre. Entonces, acá hay una manipulación intencional de una o más variables independientes, que es el movimiento de brazos, y una medición de una variable dependiente, que es la altura de salto. El segundo requisito es medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente, ¿sí? No simplemente la aparición o no aparición de esa variable dependiente, porque la persona va a saltar, ¿sí? Yo voy a ver que salta. Ahora, tengo que poder medir eh, la variación de esa variable dependiente para poder entender el grado de influencia que tiene la variable independiente sobre la dependiente. Ahora vamos a profundizar un poco más en eso también. Y el tercer requisito es el control o validez interna de la situación experimental. Esto implica que la variación de la variable dependiente se debe a la manipulación de la o las independientes y no a causa de otros factores o causas. Y si se observa que una o más de las variables independientes no tienen efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. Era lo que hablábamos anteriormente. Estar seguros o tener la seguridad de que la altura de salto se modifica por el movimiento de brazos y no por otra cosa. ¿Sí? Si yo pongo dos personas a saltar, una mueve los brazos y la otra no, pero a la vez una está sobre un piso más firme que otra,
y bueno, la altura de salto va a ser distinta, pero yo no voy a saber si fue porque una estaba sobre un piso más endeble que la otra o por el movimiento de brazos, ¿sí? Supónganse que la persona que mueve los brazos está en un piso firme y la persona que no mueve los brazos está en un piso que se mueve. Entonces, obviamente, una va a saltar, la de que no mueve los brazos y está en un piso endeble, seguramente va a saltar menos que la que mueve los brazos y está en un piso firme. Ahora, ¿por qué saltó menos? Bueno, saltó más la que tiene movimiento de brazos y el piso firme. ¿Por el movimiento de brazos o por el piso firme? Bueno, entonces necesito poder establecer que las variables que no son las que yo estoy analizando, la variable independiente, se mantengan fijas. Que los dos que van a saltar tengan el mismo piso sobre el que saltar, con lo cual lo único que se modifica es si mueven los brazos o no. Esto es el control o validez interna de la situación experimental. Entonces, en cuanto al primer requisito, que era esto de la manipulación intencional de una o más variables independientes, tenemos diferentes maneras de intervenir. Una es que la variable independiente se manipule en un solo grado, es decir, que esté o que no esté. Un grupo se expone a la presencia de la variable y el otro no. A esto le llamamos que es un grupo control y un grupo experimental. Si en ambos grupos fue todo igual, menos la exposición a la variable, las diferencias entre los grupos se deben a la presencia eh, o ausencia de la variable que estamos manipulando. Entonces, como les decía, si todo es igual eh, y a un grupo le permito movimiento de brazos, el grupo que, ¿sí? Yo acá voy a tener dos grupos, sí o sí, solamente dos grupos. Uno en presencia de la variable y el otro en ausencia de la variable. Acá la variable independiente sería movimiento de brazos. Quiero saber si el movimiento de brazos implica o lleva una mayor altura de salto. Entonces, la presencia de la variable es gente que puede mover los brazos. La ausencia de la variable es gente que no puede mover los brazos. El grupo control es el que no tiene presencia de la variable independiente, que es el movimiento de brazos. Entonces, mi grupo control van a ser las personas que van a saltar con las manos en la cintura. Y mi grupo experimental son los que pueden mover los brazos. Entonces, si todo está igual, el piso está igual, el calzado está igual, el nivel de entrenamiento de las personas es igual, la altura más o menos de las personas es igual, o sea, físicamente son similares, como tengo que asegurarme que no haya otro factor que pueda causar que una persona salte más que otra, más que el movimiento de brazos, ¿sí? Podría incluso, en el caso del salto, hacerle al mismo grupo de personas eh, que salten moviendo los brazos y que no. Esto sería como eh, igualar al extremo dos grupos. No es algo que se suele hacer, no es ideal. Después vamos a ver un poco de este tema, de emparejamiento de los grupos y eso, pero para que ustedes se den una idea de cuál sería el extremo de que dos grupos sean iguales. Pero bueno, entonces lo que yo digo es, tengo que procurar que todo el entorno sea igual y en uno aparece la variable independiente y en el otro no. Esto sería el primer grado, que es presencia o ausencia. Otra opción que tengo es tener más grupos, ¿sí? Que pueden variar en 2 grados o más. Variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente tiene un efecto, sino también si distintos niveles producen diferentes efectos. Entonces, si yo quiero investigar si, por ejemplo, una cantidad de kilómetros por día, yo quiero ver la incidencia de caminatas periódicas en el nivel de colesterol de una persona, supongamos. Entonces, yo tengo que igualar los grupos, hacer que todas las personas se mantengan iguales, tomar gente que tenga el mismo nivel de colesterol inicial, una vida muy similar, una rutina muy similar, podrían ser todas personas, no sé, que trabajan juntas, que viven en las mismas condiciones, lo que sea, todas personas que están en un mismo, dos grupos muy similares entre sí, y lo que hago es, a un grupo no los hago caminar, o sea, que no caminen, otro grupo camina 2 kilómetros por día, otro grupo 5 kilómetros por día, otro grupo 10 kilómetros por día. Entonces, ya no es simplemente caminan o no caminan, sino que hay una cantidad. Voy variando
en, voy variando en el grado, en la cantidad que se le aplica el tratamiento a la persona, ¿sí? Camina más o camina menos. Entonces voy a ver si la variación en el colesterol de esas personas tiene relación con la cantidad que los hice caminar. Quizás podría encontrar que, bueno, no sé, voy a decir un resultado que no tiene ninguna fuente ni nada, pero por ahí las personas que caminan 2 kilómetros no encuentran variación en su colesterol, las que caminan 5 ya encuentran modificaciones en su nivel de colesterol y las que caminan 10 más modificación que las que 5. Entonces, bueno, encuentro que mientras más se camine, más disminuye el colesterol. O podría pasar que no sea siempre aumentando, sino que en cierto punto empezara o se viera menor influencia. Por ejemplo, si yo le voy a caminar 15 kilómetros por día, las personas dejan de hacerlo, entonces el colesterol no se modifica, y bueno, entonces no sirve como intervención. No sé, estoy dando ejemplos en el aire, pero lo que me refiero es que pueden ser mucha cantidad de grupos de los cuales eh, vamos variando la cantidad de la variable independiente y no es solo que la variable independiente está o no está. Y siempre hay una variable dependiente que es la que voy a medir y la cual no puedo controlar. Por último, tengo la posibilidad de modificar por modalidad en lugar de grado. ¿Sí? Existen otras formas de manipular una variable independiente que consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. Entonces, si yo quiero ver eh, cómo se modifica el colesterol de una persona, siguiendo con el ejemplo anterior, pero ahora en vez de ver cantidad, quiero ver modalidad, por ahí puedo poner una persona haciendo 15 minutos de caminata por día y otra 15 minutos de ejercicio de fuerza por día. Y veo cómo se modifica el colesterol. Entonces acá no tengo una cuestión de cantidad, los dos hacen 15 minutos de actividad física, pero son dos modalidades distintas. Una es entrenamiento de fuerza y el otro es caminata. Entonces acá puedo ver eh, cómo la variable independiente incide, pero ya no hay una cantidad. ¿Sí? Vamos a tener un grupo control que no va a hacer actividad física para nada, otro que va a hacer actividad física de fuerza y otro que va a hacer actividad física en base a caminata. Y veo cuál es el comportamiento de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esas son las maneras que tengo de manipular la variable independiente para ver el comportamiento de la variable dependiente. Hablemos del segundo requisito, que es la variabilidad, la validez y la confiabilidad, que es lo que hablamos con respecto a si voy a medir, cuando vaya a medir la variable dependiente. Como la variable dependiente se observa, como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición deberá ser válida y confiable. Si no podemos asegurar que se midió de manera adecuada, los resultados no servirán y el experimento será una pérdida de tiempo. Es decir, si yo no puedo determinar, como decía antes, ¿sí? Si yo mido la altura de salto en base a el movimiento o no de brazos y no estoy seguro si cuando mido el salto lo estoy midiendo bien, entonces la verdad es que no puedo saber si la altura de salto se modificó porque la persona movió o no los brazos o si veo resultados distintos porque el método que estoy usando para medir la altura de salto eh, no es confiable. Entonces, si yo veo que dos personas saltaron a una altura distinta, tengo que poder confiar en cómo estoy midiendo esa altura, porque si dudo y digo, y mirá, me dio que movió los brazos salta 2 centímetros más, pero la verdad es que esos 2 centímetros podrían ser un error de medición mío, entonces eh, no me sirve. No me sirve porque voy a estar viendo una diferencia, pero no la puedo atribuir a la aparición o no de la variable independiente. Por último, el tercer requisito que es la validez interna, como habíamos hablado anteriormente, que implica que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa que una o más independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. Cuando hay control, es posible determinar la relación causal. Cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación. Y era lo que hablábamos antes. Si yo quiero conocer la relación causal entre dos situaciones, necesito tener control. Necesito saber que sucede A,
entonces sucede B y no hay otra cosa que actúe alrededor de A para poder hacer que suceda B. Si en algún momento yo dudo de que puede haber otro factor que esté incidiendo y hacer que suceda B, y no solo ser a causa de A, entonces no puedo establecer la relación causal. Si no estoy seguro si las dos personas tienen el mismo piso al momento de saltar, entonces no puedo establecer que la altura de salto depende solamente del movimiento de brazos, sino que también puede depender de la calidad del suelo. Entonces, este control implica la validez interna de la metodología y por lo tanto es la que me da la capacidad de hacer una inferencia causal entre el comportamiento de la variable independiente y la variable dependiente. Bien, ahora, como dijimos, estos diseños experimentales implican comparaciones entre grupos, ¿sí? Es necesario que en un experimento se tengan por lo menos dos grupos que comparar. Con un solo grupo no estaríamos seguros de que los resultados se debieran al estímulo experimental o a otras razones, siempre quedará la duda. Para tener control no basta con dos o más grupos, sino que estos deben ser similares en todo, menos en la manipulación de la o las variables independientes. El control implica que todo permanece constante salvo la manipulación o intervención. Implica que los grupos son similares entre sí al momento de iniciarse el experimento. Entonces, como decíamos, tenemos un grupo control y un grupo experimental. Un grupo al que le voy a aplicar la variable independiente y otro grupo al que no. Si yo no tengo un grupo contra el cual comparar, no puedo saber si la variable independiente está actuando o no. ¿Sí? Si solamente tengo un grupo y a ese grupo solamente lo hago saltar con los movimientos de brazos, la verdad que no tengo idea si el movimiento de brazos está afectando o no a la altura de salto. ¿Sí? Necesito algo contra qué comparar. Y es importante que esos dos grupos entre los que voy a comparar tienen que ser similares. Si yo comparo dos grupos en la altura de salto eh, y uno son basquetbolistas profesionales y el otro son jugadores de vóley profesionales y el otro son personas sedentarias y a uno le hago mover los brazos y al otro no, la verdad que no voy a saber si la diferencia de altura va a ser por el movimiento de brazos o por su condición previa, ¿sí? O por su estatura o por un montón de otras cosas que diferencian a un grupo de otro. Entonces, yo tengo que agarrar dos grupos que sean equivalentes. Esto se puede lograr de más de una manera. Una forma es agarrar un grupo que puede ser heterogéneo, pueden ser todas personas distintas, y asignarles la aplicación o no del tratamiento de manera azarosa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo personas sedentarias y jugadores de básquet, bueno, a algunos jugadores de básquet les hago mover los brazos y a otros no. A algunas personas sedentarias les hago mover los brazos y a otras no. Entonces ahí los voy a tener mezclados y voy a poder ver si eh, jugadores de básquet que mueven los brazos contra jugadores de básquet que no mueven los brazos, digo, acá porque son muy marcadas las diferencias, pero en grupos donde yo no conozco a veces qué diferencia un grupo de otro, pero sé que hay diferencias, bueno, voy a poder mezclarlos y ver si la variable independiente actúa sobre todos igual o si no. Entonces, esto de hacer que la asignación del tipo de variable independiente o cómo se le aplica la variable independiente sea al azar, hace que le toca al que le toca, todas las personas van a ser distintas y entonces en algunos va a actuar de una manera, en otros de otra, pero eso se va a ir compensando y va a lograr, o se supone que teóricamente, que a la larga, con una buena cantidad de gente, por eso también es importante que no solo sean al azar, sino que sean en más de una persona, sí tiene que ser variado y con bastante cantidad de casos, a la larga voy a ver la expresión de la variable independiente y ya no me van a afectar tanto los otros factores que estén incidiendo. Otra manera es tomar grupos que yo sepa que son equivalentes, ¿sí? Entonces, como le decía, tengo basquetbolistas y personas sedentarias, bueno, agarro una parte de los basquetbolistas y los hago que muevan los brazos, otro que no. Entonces ahí estoy emparejando los basquetbolistas con los basquetbolistas y las personas sedentarias que muevan los brazos y otras que no, y también las estoy emparejando, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo comparar grupos que son equivalentes y ya no tengo una incidencia de otros factores que no sean eh, el,
la variable independiente que yo estoy aplicando. Entonces es importante al momento de plantear un diseño experimental saber que tiene que haber más de un grupo, sí o sí, mínimo 2 grupos, el experimental y el control. Puede que de experimentales haya varios, como habíamos hablado en estos que le aplico diferentes cantidades de actividad física, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, o el grupo que hace actividad de fuerza y actividad aeróbica, como lo quieran plantear, pero tiene que haber más de un grupo y esos grupos tienen que ser equivalentes entre sí. Si agarro todas personas de una característica para un grupo y todas personas de una característica distinta para otro grupo, ya después no voy a saber si los resultados que obtengo son en base a la variable independiente que yo aplico o a la diferencia entre los grupos. Bien, entonces, esas son las características que tiene que cumplir un experimento para ser considerado como tal. Existen otras situaciones que no son experimentos, pero que también a veces se dan dentro de un esquema o un diseño experimental, o que tiene rasgos experimentales. Hay algo que se llama pre-experimento, se llama así porque su grado de control es mínimo comparado con el experimento, y puede tener por lo menos 2 formatos. Uno es un estudio de caso con una sola medición, ¿sí? Esto implica administrar un tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en esta. No hay manipulación de variable independiente o grupos de contraste. No es posible establecer causalidad con certeza. Entonces, esto es lo que hablábamos antes. Si yo agarro un solo grupo y les hago mover los brazos y veo qué altura saltan, es un pre-experimento, ¿sí? Porque es un solo caso, es digamos, ese grupo moviendo los brazos y no hay un grupo control, ¿sí? No hay algo contra qué comparar. Entonces, no tengo grupo de contraste y no puedo establecer causalidad porque, digamos, no tengo una condición con la cual comparar en la cual no está la variable independiente aplicada. Otra opción es la preprueba postprueba con un solo grupo. A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. No resulta conveniente para establecer causalidad, no hay manipulación ni grupo de comparación, por otro lado, se corre el riesgo de elegir a un grupo o situación atípica, ¿sí? Entonces, acá lo que hago es, agarro un grupo de personas, les hago una medición previa a aplicar el estímulo, eh, aplico el estímulo y les hago una medición posterior. Entonces acá tengo algo contra qué comparar, porque tengo una medición previa. Entonces supónganse, ustedes pueden agarrar un grupo de personas, eh, les hacen una evaluación de su condición física inicial, después les aplican un programa de entrenamiento y les hacen una medición posterior de alguna condición en particular de su condición física, la misma que habían evaluado antes. Entonces tienen una pre y una post prueba. Tienen ahí contra qué comparar, pero no es del todo correcto. Lo ideal sería hacer un grupo control en el cual ese estímulo no está, ¿sí? Entonces agarran 2 grupos, a los dos los miden previamente, después a uno le hacen el entrenamiento y al otro no, y a los dos los miden posteriormente y ven cómo funcionó. Eso sería un experimento. Acá, como no tenemos el grupo control, solo tenemos un grupo de personas al cual medimos antes, le hacemos el entrenamiento y después medimos después, es un pre-experimento y lo que tiene como contra, a pesar de que tengo algo contra qué comparar, es que podría estar eligiendo un grupo o una situación atípica en el sentido de que capaz las personas, en ese caso en particular, tienen alguna condición que hace que reaccionen al tratamiento de una forma y que no es común a todas las personas. Entonces, al no tener un grupo contra el cual comparar, eh, no puedo saber si quizás esas personas, por alguna razón, hubieran mejorado de todas maneras, a pesar de no haber sido entrenadas, ¿sí? Entonces yo veo una mejoría entre el entrenamiento y después del entrenamiento, pero no sé si no hubieran mejorado de todas maneras si no las hubiera entrenado, porque no tengo un grupo al cual
no entrené. Entonces, no puedo conocer realmente si hay una causalidad entre haber aplicado el entrenamiento y no haberlo aplicado. ¿Sí? Por eso son pre-experimentos. Después existen los experimentos puros, que son los que cumplen con todas las características que hablamos anteriormente. ¿Sí? Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna, que son grupo de comparación eh, y equivalencia de los grupos. ¿Sí? Estos son los que mencionamos anteriormente como experimentos. Si cumplen todas esas características, son experimentos. Y después existe algo que se llaman cuasi-experimentos. Los cuasi-experimentos también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y en relación con una o más variables dependientes, son lo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos y se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Entonces, esto lo que implica es, como les decía antes, cuando ustedes van a hacer un diseño experimental, van a hacer un experimento, agarran a la gente y la emparejan de alguna manera, ya sean porque aleatorizan los grupos, es decir, asignan a un grupo o al otro al azar, o los emparejan de alguna manera. Hay veces que ustedes no tienen esta posibilidad. Entonces, toman grupos que ya están armados. Supónganse que hacen un diseño experimental y lo toman en las personas que entrenan en un club y en las personas que entrenan en otro club, ¿sí? O dos turnos distintos de un tipo de entrenamiento, no sé, como quieran. Pero son grupos que ya están armados. Esto pasaría a ser un diseño cuasi experimental, porque tienen las características, tienen por ahí grupos de contraste, tienen el grupo de control y el tratamiento, pero no existió la posibilidad de establecer ese punto de partida equivalente entre los grupos, sino que los grupos ya existían y ustedes le aplican el tratamiento o la variable independiente a un grupo o al otro. ¿Sí? Esto disminuye un poco la confianza porque podría ser que exista algo que actúe sobre cada grupo y que haga que sean diferentes independientemente de la variable independiente que ustedes apliquen o del tratamiento que ustedes apliquen. Y no pueden tener certeza de que esto no esté sucediendo porque no tienen esa aleatorización o ese emparejamiento que haga que los grupos se mezclen o no actúen de manera conjunta. Pero bueno, a veces es lo que tienen y es importante que lo conozcan. Al momento de plantear su diseño metodológico van a tener que decir que es un diseño cuasi experimental. Tengan en cuenta esto porque es algo que sucede muy a menudo. En general, como estamos al momento que ustedes hacen sus tesinas, no siempre tienen la posibilidad de armar grupos ustedes. Llegan a algún lugar en donde quizás los grupos ya están armados porque miran desde afuera. Ahora vamos a hablar de esto en no experimental. Quizás le dan la posibilidad de intervenir, no solamente ir a observar, sino ustedes hacer algo en particular, pero no pueden manipular los grupos, no le pueden decir, bueno, que vengan 5 de la mañana y 5 de la noche y después, sino que, bueno, los grupos son estos y van a estar entrenando, vos venís y haces tu intervención, no sé, 5 minutos de movimientos de flexibilidad, si quieren ver cómo afecta eso. Entonces, van a cada grupo y le hacen los 5 minutos de movimiento de flexibilidad pero ustedes no pudieron emparejar los grupos. Entonces, eh, eso ya va a estar predeterminado y va a ser un diseño cuasi experimental. Entonces, ¿qué alcance implican los experimentos? ¿Sí? Habíamos estado hablando anteriormente de los alcances y también habíamos hablado antes todavía del enfoque. Debido a que analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre las segundas, son estudios explicativos. ¿Recuerdan? Habíamos visto exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales o explicativos. Bueno, estos son el último, explicativo. Buscan una relación causal. Obviamente determinan correlaciones porque ven si cuando aumenta no sé, la cantidad de kilómetros que camina una persona, también aumenta o disminuye en este caso el nivel de colesterol. Ahora lo que buscan es ver si hay una causa o una relación causal entre esa caminata y la disminución del colesterol. Por eso
tienen que sí o sí asegurarse el control, esto que habíamos hablado antes, la validez interna, y equiparar las condiciones de los dos grupos, el que va a caminar y el que no va a caminar. Se trata de diseños que se fundamentan en el enfoque cuantitativo, toda la clase de hoy está enmarcada en el enfoque cuantitativo, y en el paradigma deductivo. Ya habíamos visto en la clase anterior que el diseño, el enfoque cuantitativo estaba asociado a una lógica deductiva que va de una cuestión teórica, macro, a un caso en particular. Pasa de lo teórico o de lo general a lo particular, contra el cualitativo que iba de lo particular a lo general en un enfoque o sí, una lógica inductiva. Se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño preconcebido. Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación. Fíjense cómo todo esto coincide con lo que habíamos visto en la clase anterior del enfoque cuantitativo, esa manera distante de situarse, de que todo está preestablecido, uno trata de no meter su sesgo y su subjetividad en los resultados. Entonces, primero establece todo en base a un planteo teórico, por eso también es que tiene una lógica deductiva, preestablece toda la metodología que se va a utilizar, cómo va a proceder, cómo va a analizar los resultados, todo previamente y después lo hace. No vuelve para atrás. Todo eso condice con lo que habíamos visto la vez pasada de un enfoque cuantitativo y el hecho de buscar la relación causal es lo que coincide con un alcance explicativo. Ahora, ¿qué pasa con los diseños no experimentales? ¿Sí? Habíamos dicho que los diseños los íbamos a dividir en experimentales y no experimentales. Hasta acá estuvimos hablando de los diseños experimentales. Un diseño no experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Esto, si alguien, de nuevo, ya cursó conmigo evaluación físico-deportiva o evaluación de la condición física, depende de cuándo lo hayan cursado, es lo que veíamos en experimental versus observacional. Le llamábamos observacionales a las prácticas no experimentales. Básicamente son lo mismo. Es una situación en la cual uno no puede intervenir sobre la aparición o no de la variable independiente, pero sí la puede registrar, ¿sí? Yo puedo ir a, como en la imagen, puedo ir a una competencia de atletismo y ver si los deportistas que utilizan cierta técnica tienen un mejor desempeño que los que utilizan otra, quizás. Entonces, yo no puedo ir y decirles, bueno, hace esta técnica y a otro no, pero sí puedo decir, bueno, estos lo hicieron y estos no lo hicieron. ¿Sí? Entonces, estoy buscando la correlación entre dos variables, estoy viendo si la aparición de una variable o no, esa sería el independiente, porque yo estoy eligiendo dividirlo de esa manera, y estoy viendo si eso implica o no un comportamiento en particular de la variable dependiente, que es la que voy a estar midiendo o registrando en sí a raíz de esa variable independiente. Entonces, en estos casos las variables independientes ocurren y no las puedo manipular. Y lo que quiero ver es si influyen o no sobre una variable dependiente. Si veo que las personas que tuvieron un comportamiento en cuanto a la variable independiente lograron unos resultados y las que tuvieron otro obtienen otro tipo de resultado, parecería haber una relación entre ellas. Si veo que las que tuvieron, entre las que tuvieron y no tuvieron la aparición de esa variable independiente, los resultados son parecidos entre sí, capaz no tengan nada que ver. Entonces, lo importante del diseño no experimental es que yo no tengo intervención, no puedo asegurarme que la variable independiente tome un valor u otro, simplemente puedo registrar cuándo toma o cuándo no toma. Y lo otro que no puedo hacer es manipular las variables de contexto. Ay, perdón.
con lo cual va a ser mucho más difícil establecer relaciones causales, porque como dijimos, yo puedo inferir una relación causal si A, cuando aparece A, aparece B, pero no puedo estar seguro de esa relación, que esa relación sea causa y efecto si es que no puedo controlar todo el contexto, de manera que capaz otras cosas que están pasando alrededor de A sean las que producen B y no A en particular. Entonces, los diseños no experimentales no son muy adecuados para establecer relaciones causales. Dentro de los diseños no experimentales, tengo dos tipos de investigaciones. Las investigaciones transversales y las longitudinales. Ahí vemos un ejemplo con un tubo cortado, un corte transversal, es un corte, digamos, como lo ven a la izquierda de su pantalla, que si ustedes se imaginan que ese tubo es una línea de tiempo, ¿sí? Por ese tubo circula tiempo, ¿sí? Circula el tiempo. Entonces, si yo corto ese tubo de manera transversal, en el tiempo es un punto del tiempo, ¿sí? Si ustedes tienen una línea de tiempo así y la cortan transversalmente, tienen un instante de tiempo, tienen un momento. Ahora, si por ese tubo está circulando tiempo y yo lo estoy cortando longitudinalmente, si esta es la línea de tiempo y la tomo así longitudinalmente, tengo muchos instantes, tengo mucho tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre un estudio transversal y un estudio longitudinal. El estudio transversal se refiere a un instante, es una foto de un momento, cómo se están dando las variables en ese momento. Un estudio longitudinal busca entender cómo una variable se desarrolla a través del tiempo en muchos instantes, ¿sí? No uno en particular, sino cómo va evolucionando a través del tiempo. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle una y la otra. Dentro del estudio transversal, que es el de un solo tiempo, vamos a tener los mismos alcances eh, que teníamos o que hablamos anteriormente. ¿Sí? El transversal exploratorio, transversal descriptivo, transversal correlacional y causal. En sí, todo lo que corresponde a lo que vimos inicialmente corresponde a este tipo de diseño. Así que acá les dejo la descripción en la tabla, pero no cambia nada con respecto a lo que vimos inicialmente, con lo cual no hace falta detenerse demasiado. Pero sí, vamos a hacer un foco, nos vamos a detener un segundo en el transversal correlacional causal. Dentro del causal tenemos dos modalidades, ¿sí? Que son la prospectiva y la retrospectiva. En estos diseños, en su modalidad únicamente causal, a veces se reconstruyen las relaciones a partir de la o las variables o variables dependientes o dependientes, en otras a partir de la o las independientes o independientes. Al primer caso se le conoce como retrospectivos, al segundo como prospectivos. ¿Qué implica esto? Fíjense, ahí abajo les hice un grafiquito. El ojo implica el momento en que ustedes observan. Recuerden que esto es una investigación transversal, ¿sí? Toma un instante, entonces ustedes van a mirar en un momento. Ese es el momento en que ustedes miran. Una investigación retrospectiva busca reconstruir hacia atrás. Y otra investigación prospectiva busca mirar y ver hacia adelante. Entonces, si ustedes tienen una visión retrospectiva, pueden buscar, como dice ahí, reconstruyo la causalidad a partir de la variable dependiente en retrospectiva. Entonces, si ustedes podrían, tomando el ejemplo que habíamos visto inicialmente o anteriormente del colesterol, podrían tomar las personas que tienen, podrían tomar personas con un colesterol que determinan alto y otras con un colesterol que determinan bajo. ¿Sí? Esas personas son la variable, o sea, ese nivel de colesterol es la variable dependiente. Todo esto estamos hablando de, recuerden, lo habíamos visto anteriormente como un diseño experimental, ahora lo estamos viendo como un diseño no experimental. Es decir, ustedes no tienen incidencia sobre nada, solo están observando. Juntan un grupo de personas, les piden sus análisis de sangre, ven los niveles de colesterol y se fijan hacia atrás cuánto caminaron esas personas en los últimos, no sé, 2 meses. Y se fijan si las personas que durante esos 2 meses caminaron más tienen un colesterol más bajo que las que caminaron menos. ¿Sí? Eso es un estudio retrospectivo. ¿Por qué? Porque yo estoy observando hoy los niveles de colesterol y me fijo hacia atrás cómo fue su comportamiento con respecto a una variable independiente que es el nivel de actividad física o la cantidad de caminatas en este caso. Entonces, tomo la variable dependiente y reconstruyo hacia atrás. Otra distinta
es la prospectiva. Es decir, yo voy a tomar personas que caminen más y personas que caminen menos. Yo no les voy a decir cuánto caminar, porque es un estudio no experimental, pero voy a tomarlas inicialmente. Voy a ir por la vida buscando personas, le voy a decir, vos cuánto caminás, vos cuánto caminás, vos cuánto caminás. Bueno, voy a tomar personas que caminen, un grupo de personas que caminan más de 2 kilómetros por día y otras que no caminan nada. Pero lo tomo, ya sabiendo su comportamiento con respecto a la variable independiente previamente. Dejo pasar un tiempo y después les pido eh, el, el nivel de colesterol o busco los niveles de colesterol de esas personas. Entonces, en ese caso, tengo un estudio prospectivo. Visualicé, dicen, reconstruyo la causalidad a partir de la variable independiente en prospectiva. Tomo la variable independiente inicialmente y veo después qué sucedió con la variable dependiente. ¿Sí? Pero yo no es un estudio experimental que les digo camina tanto, sino que es un estudio no experimental que lo voy a ver en un momento en el tiempo en particular, que va a ser cuando vea después, y voy a ver cuáles son los resultados a futuro. ¿Sí? Entonces tengo dos maneras de reconstruir la situación. Siempre de manera no experimental, es decir, sin intervenir, y transversal, es decir, un momento en particular en el tiempo. Por el otro lado teníamos los estudios longitudinales. ¿Sí? Dentro de los estudios longitudinales tenemos los de tendencia, longitud de evolución de grupo o corte y longitudes de panel. En primer lugar, tengamos en cuenta que un estudio longitudinal lo que busca es ver cómo una variable evoluciona en el tiempo. En el otro habíamos visto que veía el colesterol en un momento particular. En este vamos a querer ver cómo, si estamos viendo el colesterol, cómo va evolucionando en diferentes momentos a través del tiempo. Ahora, para distinguir estos tres tipos de estudio que ven acá, lo importante, una vez que ya tienen claro que el estudio longitudinal se va a ir desarrollando en el tiempo, es entender las poblaciones sobre las que se hace. Un estudio de tendencia busca siempre analizar el mismo tipo de población. Pero como es longitudinal y va a pasar el tiempo, yo me voy a concentrar en la población, no en las personas de esa población. Entonces, yo voy a tomar adolescentes de entre 18 y 20 años. Si el estudio se extiende, es obvio que dentro de 2 años las personas ya no van a entrar en ese grupo. Pero yo voy a seguir viendo estudiantes o adolescentes entre 18 y 20 años. No sé si ya son adolescentes de 18 y 20, pero personas o adultos jóvenes o como lo quieran llamar, de entre 18 y 20 años. Entonces siempre voy a ir tomando personas entre 18 y 20 años. Y voy a ver cómo se comportan en base a una variable en particular. ¿Sí? Entonces, eh, no sé, cómo es el consumo de información de personas de entre 18 y 20 años. Y lo tomo en un estudio longitudinal de 30 años. Entonces, hace 30 años el consumo de información era a través de diarios y revistas. Después fue a través de la televisión. Y después fue a través de internet. Y después fue a través de las redes sociales. Siempre tomando el mismo grupo etario, de 18 a 20 años, pero no son las mismas personas. Cuando termino el estudio, las personas que tomé inicialmente tenían 18 años, ahora tienen 50, 48 años. Los que tenían 20 tenían 50. Pero yo seguí mirando, en el último punto, personas entre 18 y 20 años de esa época. ¿Sí? Eso es un estudio de tendencia. Cuando hablamos de un estudio de longitud de evolución de grupo o cohorte, estamos hablando de algo muy similar al anterior, solo que se toma lo que se llama una cohorte, que es un subgrupo que están unidos por algo, ¿sí? Entonces puede ser personas de entre 18 y 20 años, como dijimos antes, pero tiene que ser un subgrupo de eso, entonces son personas de entre 18 y 20 años que fueron a colegios públicos o que fueron a clubes de barrio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, ya no son cualquier grupo de entre 18 y 20 años, sino que son de entre 18 y 20 años que, que participan de actividades en clubes de barrio en capital, en ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir pasando el tiempo y siempre vamos a ir a los clubes de barrio
a buscar personas entre 18 y 20 años. Sí, es esa cohorte, es ese subgrupo de personas de entre 18 y 20 años. Ahora, o podrían ser los egresados de la UNDAV, de la actividad física y deporte, de los diferentes años. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tomar los egresados de cada año. No son cualquier persona, son egresados de la UNDAV. En particular se llaman cohortes los egresados, ¿no? Entonces va a ser la cohorte 2020, la cohorte 2021, 2022, 2023, ¿sí? O de los ingresantes puede ser también, los ingresantes son las cohortes también. Entonces, los que ingresaron a una carrera en 2020, bueno, ¿cómo se comportaron? Entonces, voy a seguir a ese grupo en particular siempre a través del tiempo. Y por último, tengo los longitudinales de panel. Los longitudinales de panel tienen la característica de ahí sí ser siempre la misma persona. Entonces sigo al mismo grupo de personas a lo largo del tiempo. Tomo a, no sé, 10 atletas desde que inician en la escuela de atletismo hasta que llegan a competir en un Panamericano. Y voy viendo cómo evolucionaron a lo largo del tiempo los mismos 10. Entonces, ahí sí me voy a concentrar en personas y no en grupos etarios o características. Esos son los longitudinales de Panel. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos las diferencias entre los estudios transversales y longitudinales dentro de los no experimentales. Fíjense que en todos no tengo incidencia sobre lo que sucede, simplemente tomo grupos y los voy investigando o los voy observando en base a lo que sucede naturalmente con esas personas y voy registrando lo que va a pasar. Así que bueno, con esto vamos terminando y recuerden que buscamos el alcance y el diseño a partir del problema, no al revés. No se concentren en quiero hacer un estudio no experimental, quiero hacer un estudio experimental. No, busquen el problema que a ustedes les interesa analizar, como ya lo hicieron, y a partir de ahí busquen qué le corresponde mejor, si un diseño experimental o un no experimental, un alcance explicativo, un alcance descriptivo, un alcance correlacional o lo que sea. ¿Sí? Para la próxima clase o en esta semana, las personas que hayan ya planteado su problema, que tengan los pasos anteriores del trabajo hechos, les pido que sigan avanzando. Entonces, la tercera entrega, les voy a aclarar una cosa. Los que ya hayan llegado hasta acá, espero se hayan quedado hasta el final del video, tienen este tip, si no me voy a dar cuenta que no llegaron hasta el final. Les pido que las entregas las hagan sumatorias, digamos, la entrega 1 más la entrega 2 más la entrega 3. Así al final del trabajo, cuando lleguemos a la última entrega, ya tienen el trabajo hecho y no hay que juntar las partes. Entonces, quienes no lo hicieron así para las entregas anteriores, háganlo ya para la última entrega. Junten la entrega 1 con la entrega 2 con la entrega 3. Y en la entrega 3 lo que les pido es que tomen lo que hicieron anteriormente y establezcan cuál va a ser el alcance y cuál va a ser el diseño de su perdón, ya estoy sesgándonos, de su diseño de investigación, ¿sí? De su investigación. ¿Cuál va a ser el alcance? Si va a ser descriptivo, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, y si va a ser experimental o no experimental. Dentro de experimental, si va a ser experimentos puros o cuasi experimentos o preexperimentos, y si van a ser no experimentales, si va a ser transversal o longitudinal, y el tipo de, si va a ser longitudinal, que la verdad es muy difícil hacer un longitudinal para una tesis porque requiere mucho más tiempo. Ustedes plantean lo que se les ocurre y después lo vemos. Pero si va a ser de corte o de panel o lo que sea, y si va a ser no experimental, si va a ser descriptivo, perdón, si va a ser transversal, si va a ser descriptivo, correlacional, causal, si va a ser causal, si va a ser retrospectivo o prospectivo. ¿Sí? Entonces, con todo eso, les pido que hagan la tercera entrega. De nuevo, por favor, que sea sumativa de las anteriores, así ya el documento que entreguen en esta entrega, que tenga la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Con esto me despido, nos vemos la próxima, ya con aspectos más específicos de la cualitativa, del enfoque cualitativo, y nos vemos la próxima. Adiós.